La pregunta dice así. La pregunta dice, ¿qué significa que el cónyuge incrédulo es santificado en el cónyuge creyente? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 7, verso 13 al 14. Dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, ¿ok? Mientras que ahora son santos. Entonces, esta pregunta es bastante recurrente. Está en el contexto de cuando de repente este pasaje de 1 capítulo 7 habla del matrimonio y habla precisamente de no abandonar a la pareja, no abandonar a la pareja que era incrédulo, porque algunas veces, pues cuando ya venían al conocimiento del Señor, uno de ellos se convertía, pero el otro no se convertía. Entonces, surgía esta pregunta de qué tan saludable es que yo siendo cristiano esté viviendo con una persona que no es cristiana, debería yo de separarme de esta persona. Y entonces aquí es donde el apóstol Pablo aconseja a los creyentes a no separarse de los incrédulos necesariamente, a menos que los incrédulos obviamente se quisieran separar. Entonces dice, bueno, pues los hermanos han sido llamados a paz, no podemos no podemos obligar a una persona a vivir con nosotros. Eso es lo que habla este pasaje. Entonces, el apóstol Pablo prácticamente aquí lo que habla es, pone una situación en una balanza en donde dice, a final de cuentas, es mejor que en un matrimonio uno de los dos sea creyente a que ninguno de los dos sea creyente. Y aquí es entonces donde habla de que el cónyuge que no es creyente es santificado por medio del cónyuge que sí es creyente. Obviamente, esta santificación, hermanos, aquí no se refiere a salvación. Aquí no es, esto no quiere decir que cuando un marido, por ejemplo, que es incrédulo, vive con una mujer cristiana, el hecho de solamente vivir con una mujer cristiana le transfiere a esta persona una santificación para salvación. Eso no es lo que quiere decir aquí este pasaje, ¿no? Este pasaje habla de una cuestión de influencia, de una cuestión de gracia especial. No se refiere a una santificación moral. Cuando nosotros somos justificados en la salvación, entonces nosotros, después de ser justificados, entramos en un proceso de santificación moral en nosotros. Y entonces cuando somos santificados moralmente, pues quiere decir que nosotros verdaderamente estamos siendo santificados, ¿no? Pero esta persona no es de que está siendo santificado moralmente, sino que al vivir constantemente, el incrédulo, al vivir constantemente con un creyente, tiene entonces toda esta influencia del evangelio, participa aún sin querer de muchas bendiciones y de muchas gracias que el cónyuge creyente aporta a este incrédulo. Entonces, el creyente está orando por su esposo o por su esposa que no es creyente, le predica el evangelio de cuando en cuando, según el incrédulo lo permita, participa obviamente de las bendiciones de que en ese hogar hay un cristiano, la bendición del Señor está en ese hogar, porque ese cristiano lee las escrituras, porque ese cristiano pone quizás música de adoración en la casa, etcétera. Entonces aquí, hermanos, no se refiere a una santificación moral, sino a una buena influencia, ¿ok? El incrédulo recibe de alguna manera una buena influencia del cónyuge cristiano. Y eso es todo lo que quiere decir. Aquí no habla, hermanos, de que la salvación fuera como por simplemente el hecho de que tú te has casado con una persona de que es cristiano y entonces vas a obtener una santificación de esa persona por el mero hecho de que él sí es cristiano, ¿no? Entonces, no, eso no quiere decir acá. Habla de influencia, el cónyuge tuyo que es cristiano, en caso de que tú seas incrédulo, pues una persona que tiene al Espíritu Santo, que Dios está con esa persona y eso entonces va a beneficiar a la persona incrédula. En resumen, entonces acá santificar no se refiere a la santificación moral que los cristianos obtenemos después de que somos justificados, no. Y santificación acá simplemente se refiere a la buena influencia
que un cónyuge cristiano tiene sobre los cónyuges incrédulos. A fin de cuentas, lo que Pablo está tratando de decir en este punto es mejor que en un matrimonio por lo menos uno de los dos sea creyente a que ninguno de los dos sea creyente. Entonces tenemos que entender esta palabra santificado en ese contexto, que nosotros sabemos que la verdadera santificación que nos es dada por el Padre después de ser después de ser justificados, es una cuestión de fe, no es una cuestión que se transfiere por influencia. Por ejemplo, nosotros sabemos que aunque nosotros somos cristianos, nuestros hijos, cada uno de ellos debe de tener en su momento pues la salvación por medio de creer en Cristo y de venir a Cristo por medio de la fe. No es algo que nosotros les vamos a transmitir, pero sí, nuestros hijos reciben muchísimas bendiciones. Incluso si hay por ahí padres que me están escuchando que no son cristianos, que tienen hijos, perdón, que no son cristianos, tus hijos están recibiendo muy buena influencia de ti, a pesar de que ellos quizás no sean cristianos. Y en ese proceso están participando de una santificación familiar en la cual, pues, la familia está en toda esa dinámica de esa santificación. ¿Ok? Entonces, espero que esta pregunta, hermanos, haya quedado clara. La pregunta dice: ¿qué significa que el cónyuge incrédulo es santificado en el cónyuge creyente? Y está basada en Primera de Corintios capítulo 7, verso 13 al 14. Y ya dijimos entonces que no se refiere a una santificación moral, esa santificación viene solamente a causa de la justificación, pero se refiere a una buena influencia que los incrédulos obtienen de parte de los creyentes. Participan de bendiciones aún sin querer.